La soldado Jessica toma una siesta. Chen tenía un don. Algunos humanos nacían con oído absoluto. Otros con memoria fotográfica, pero Jessica podía dormir durante literalmente cualquier cosa, y me refiero a asterisco. La broma recurrente en la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida era que podría haber dormido durante el primer contacto si no hubiera sido por su oficial al mando, quien le echó agua helada en la cabeza aquella histórica mañana. Fue este talento en particular lo que hizo que toda la estación diplomática de Sersis 9 cuestionara la evolución humana y sus decisiones de vida mientras la observaban desplegar tranquilamente su saco de dormir habitual en medio de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una zona de guerra activa. El soldado Chen gorjeó: «Gracias, comandante del Cuerpo de Defensa Celiano». Su antena translúcida vibraba con suficiente ansiedad como para abastecer una pequeña ciudad. Debo señalar que la flota de acorazados del Imperio Beriano está cargando sus cañones principales. Esto podría no ser lo más óptimo. Es hora de la recuperación de tu especie. Protocolo. Jessica levantó la vista desde donde estaba esponjando su almohada. Una auténtica almohada que había traído de la Tierra, y le dio al comandante lo que solo podría describirse como una sonrisa soñolienta. Cream. Comandante. Ya hice los cálculos. Este es el lugar más seguro de la estación. Desde el otro lado del centro de mando, la doctora Pixal, de la División de Ciencia Priónica, giró sus 4 ojos hacia ella. Su panel de datos calculaba frenéticamente algo. Según mi análisis estructural, has elegido descansar precisamente donde 3 soportes principales de vigas se cruzan con el conducto de energía principal de la estación. La probabilidad estadística de una explosión masiva sacudió la estación, enviando a la mayor parte del personal alienígena a buscar refugio. Jessica simplemente bostezó y continuó arreglando su zona de dormir. «Oh, bien», murmuró. «El ruido blanco está comenzando». Los celanos ya lo sabían en toda la galaxia por su estado perpetuo de nerviosismo. Energía. De alguna manera se las arregló para parecer aún más Ansiosa. Su piel cristalina había adquirido una cualidad pálida, casi translúcida, que típicamente precedía a un ataque de pánico en toda regla en su especie. Otra explosión sacudió las ventanas y la pantalla táctica se iluminó con docenas de puntos rojos que representaban las naves de guerra berianas que rodeaban la estación. Los analistas prianos estaban ejecutando escenarios. El asedio comienza. Más rápido de lo que sus núcleos informáticos podían procesarlos. Sus tentáculos sobrevolaban múltiples teclados simultáneamente. Los berianos exigen rendición inmediata, chilló un oficial eliano de Junior. Su voz se elevaba varias octavas más alta de lo que el traductor universal fue diseñado para. Main jar. Jessica tarareó, ahora acurrucada cómodamente en su saco de dormir: «Despiértame. Si de verdad rompen el casco. De lo contrario, es solo la postura habitual». Hizo una pausa pensativa y luego añadió: De verdad despiértame. Asterisco tras asterisco. Atravesaron el casco los primeros minutos. Siempre están gritando. Y caos de todos modos, y necesito mis 8 horas completas. La antena del comandante Crick se puso completamente rígida, una señal de un apagado cognitivo total en la zona privada de su especie. Chen, no creo que comprendas del todo la gravedad de nuestra situación táctica. El Imperio Beriano nunca ha fallado en conquistar una estación diplomática una vez. Han emprendido un asedio. Se sabe que sus armas de gritos neuronales por sí solas llevan a especies enteras a la locura. Los gritos neuronales son básicamente como mis antiguos vecinos de arriba. Jessica murmuró con los ojos cerrados una vez. Viviste debajo de una familia de bailarines de zuecos competitivos. Todo lo demás es solo música de fondo. El centro de mando estalló en otro frenesí de actividad cuando la primera oleada de ataques psíquicos berianos golpeó la estación. Los cianos comenzaron su tradicional baile de pánico previo a la batalla, mientras el prión se dividía en aún más subunidades para procesar mejor los flujos de datos entrantes. Y allí, en medio de Jessica Chen, completamente privada, empezó a roncar. No era un sonido delicado. Ni siquiera era un ronquido humano normal. Era del tipo que hacía que otros humanos buscaran motosierras cercanas. El tipo que una vez convenció a una colonia minera marciana de descubrir una nueva forma de vida subterránea. El comandante Crick observó con horror y fascinación cómo el humano entraba en un sueño más profundo. Su curiosidad científica superó temporalmente su miedo. Notable.
Simplemente notable. El habitante del mundo de la muerte está logrando ciclos de descanso óptimos en estas condiciones. De hecho, estuvo de acuerdo. Dr. Pistol. Todos los acechos ahora se concentraban en sus lecturas. Quizás deberíamos preocuparnos menos por los verianos y más por qué tipo de planeta produce seres que puedan dormir durante una invasión. La siguiente hora a bordo de la estación diplomática Sersis 9 podría describirse como un caos organizado. Si por organizado te refieres a un caos absoluto con ocasionales momentos de papeleo, el equipo de ingeniería celiano se habían atrincherado dentro de la sala de control auxiliar con suficientes parches de feromonas para aliviar el estrés como para sedar a una pequeña luna. Sus intentos de reforzar los escudos de la estación fueron interrumpidos repetidamente por ataques de ansiedad grupal que ellos. Los ejercicios de respiración eran en realidad ejercicios tácticos, pero parecían sospechosamente hiperventilación. Mientras tanto, el equipo de análisis priano se había dividido en tantas subunidades que se estaban quedando sin pronombres para diferenciarse. El Dr. Pisle, subunidad Alfa 7 verde, estaba discutiendo con el Dr. Patal, subunidad Alfa 7 azul, sobre la probabilidad estadística de supervivencia. Los científicos alienígenas estaban desconcertados. Mientras tanto, el Dr. Pakal, subunidad Alfa 7, había entrado en un shock de cálculo recursivo tras intentar calcular las probabilidades de que un humano durmiera durante una batalla espacial de clase 3. Los armónicos cuánticos del asedio veriano están alcanzando una resonancia crítica. Gritó uno de los operadores de sensores. Sus puntos bioluminiscentes parpadeaban. Patrones de advertencia. Su grito neuronal. Las armas estarán dentro del alcance en aproximadamente 7 minutos. El comandante Crick, que había mantenido una notable fachada de compostura para los estándares celianos, finalmente rompió su piel cristalina. Para atrevisor. Diversos matices de pánico que se asentaban en un particularmente alarmante tono de più. Soldado Chen, gritaron, escabulléndose. Hacia donde Jessica seguía durmiendo. Pacíficamente, debes reubicar nuestra. Simulaciones tácticas muestran que esta sección tiene un 47,3% de probabilidad de ser el objetivo en la primera oleada. Jessica respondió con un ronquido que de alguna manera logró sonar desdeñoso. Fuera de las estaciones. Ventanas reforzadas, la situación se estaba deteriorando más rápido que un puesto de helados marciano. Durante el verano, la flota veriana se había organizado en su Traditional espiral de inevitable. Formación. Los conjuntos neuronales del cañón de su nave brillaban con una ominosa energía púrpura. Cada nave estaba diseñada para parecer una pesadilla que tuvo un bebé con un accidente industrial, todo púas, tentáculos. Y lo que parecía ser completamente innecesario. Hojas de sierra de las 7. Lunas de la racionalidad, susurró el Dr. Pixal. Subunidad púrpura Alfa 7 que acababa de escindirse desde B, después de un cálculo particularmente estresante, desplegaron los desestabilizadores metafísicos. Las naves verianas comenzaron a emitir ondas de energía distorsionadora de la realidad que hicieron que el espacio-tiempo local pareciera diseñado por un arquitecto que había sufrido un derrame cerebral mientras leía. Varios miembros de la tripulación celiana experimentaron de inmediato un vértigo existencial. El comandante CTHX caminaba ahora de un lado a otro en un patrón fractal perfecto. Sus antenas se retorcían en nudos cuánticos. Esto no tiene precedentes. Impensable, inconceivable. Inconceivable. Me estoy quedando sin palabras. Detuvieron su paso para mirar la forma dormida de Jessica. ¿Cómo puede dormir con esto? El tejido de la realidad se está deformando literalmente a nuestro alrededor. Murmuró Jessica, revolviendo brevemente la realidad. La deformación hace que el saco de dormir parezca una de esas sillas de masaje. Bastante bien. Ajustó ligeramente su posición e inmediatamente reanudó sus ronquidos. La antena izquierda del comandante se ató espontáneamente formando un lazo. Estrés puro. Un analista priónico junior que había estado monitoreando los signos vitales humanos expulsó repentinamente todos sus tallos de hielo. En estado de shock, imposible. Sus ondas cerebrales muestran patrones consistentes con la etapa 4 del sueño profundo. En realidad está durmiendo. Asterisco. Mejor asterisco. A medida que el caos aumenta fuera de la flota veriana, comenzó su tradicional simpatía preconquista. Una transmisión psíquica de sus mayores victorias militares,
combinada con lo que sonaba como un concierto de metal reproducido al revés a través de un triturador de basura. Varios equipos sensibles explotaron en protesta. El equipo de seguridad celiano, intentando mantener cierta apariencia de porte militar, había recurrido a la antigua técnica calmante de su especie, la danza interpretativa sincronizada. Sus elegantes movimientos habrían sido más impresionantes si no fueran interrumpidos ocasionalmente por la cristalización de sus extremidades inducida por el pánico. El enemigo está desplegando cápsulas de abordaje que anunciaron. El operador del sensor, con la voz quebrada por la tensión, impactó en 30 segundos. El comandante Crick finalmente perdió la compostura. Corrieron hacia el saco de dormir de Jessica. Su forma cristalina ahora brillaba con colores más rápido que una bola de discoteca defectuosa. El soldado Chen. Tenemos múltiples grupos de abordaje hostiles a punto de violar nuestro casco. Este no es el momento para el extraño ritual de inconsciencia de su especie. Jessica respondió dándose la vuelta y murmurando algo. Unos 5 minutos más tarde, la primera cápsula de abordaje se estrelló contra el casco exterior de la estación con la fuerza suficiente para sacudir toda la cubierta. El impacto fue seguido por el sonido distintivo de los cortadores de plasma que comenzaban a cortar el revestimiento reforzado. Las diversas subunidades de la Dra. Petal se habían fusionado de nuevo en una sola entidad. Por puro terror, sus tentáculos estaban tan atados que parecían un proyecto de macra viviente. Fascinante y horroroso, los patrones de ondas cerebrales del humano se estabilizaron. Más tarde. Impacto. Es como si su conciencia estuviera desafiando activamente todas las leyes conocidas de supervivencia. Instinto. Otra cápsula golpeó a esta lo suficientemente cerca como para hacer vibrar los cristales de la ventana gráfica. El equipo de ingeniería celiano, que se había quedado sin pH. Los parches de Eromone comenzaron a desprenderse del estrés. Sus capas externas de cristal, diminutos fragmentos de material iridiscente, cubrían el suelo alrededor de sus estaciones de trabajo como si la bola de discoteca más ansiosa de la galaxia lo hubiera explotado todo. Los ronquidos de Jessica continuaban sin cesar, manteniendo un ritmo constante que, de alguna manera, parecía burlarse del caos que la rodeaba. Algunos de los miembros de la tripulación con mentalidad más científica habían comenzado a sincronizar sus ataques de pánico con su ritmo constante. El comandante Crix, tras haber progresado más allá de las respuestas normales al estrés, había entrado en lo que el texto médico celiano denominó el gran pánico trascendental. Su forma cristalina se había vuelto tan transparente por la ansiedad que eran técnicamente invisibles, excepto por su antena, que ahora captaba transmisiones de radio locales. Sus susurros de voz, con el peso de alguien que cuestionaba las leyes fundamentales del universo, sugerían: ¿cómo puede una especie evolucionar para ser esto? Este aterrador sugería. Un analista de relaciones públicas impresionante ofreció otra. Completamente demente, añadió un tercero que había estado estudiando la historia de la Tierra y aún intentaba procesar el concepto de deportes extremos. Una nueva alarma comenzó a sonar. Esta utilizaba frecuencias subsónicas, diseñadas específicamente para provocar respuestas de pánico en la mayoría de las especies inteligentes. Jessica respondió sonriendo levemente mientras dormía y murmurando algo sobre el bien. Cuando la pantalla principal del centro de comando se iluminó con una transmisión de la nave insignia Veriana, la imagen mostró a su alto comandante, un ser cuya apariencia sugería que Evolution se había emborrachado y decidió combinar un calamar, un avispón asesino y un archivador particularmente agresivo. Todos contuvieron la respiración esperando el tradicional ultimátum. Todos excepto Jessica, quien eligió ese momento para soltar un ronquido tan profundo que interrumpió temporalmente la gravedad artificial de la estación. El recién formado equipo de respuesta a emergencias científicas del Dr. Pixel fue designado como proyecto de observación de la normalidad del sueño. La emergencia de investigación había convertido la mitad del centro de mando en un laboratorio de sueño improvisado. Su equipo, ensamblado apresuradamente con piezas de repuesto y lo que parecía ser una cafetera modificada, rodeaba el cuerpo dormido de Jessica como una especie de extraño ritual científico. El registro de observación circular, hora 3 del evento de inconsciencia humana, dictaba el Dr. Pixel mientras sus diversas subunidades registraban frenéticamente los datos. El sujeto mantiene patrones de sueño profundo a pesar de las condiciones ambientales que, según todas las leyes biológicas conocidas, deberían ser imposibles de dormir. El impacto de un cañón de plasma cercano sacudió la estación. Jessica se dio la vuelta murmurando algo sobre la actualización de ruido blanco. El sujeto parece estar categorizando el fuego de armas de alta energía como un ambiente relajante de fondo.
Añadiendo esto a nuestra creciente lista de comportamientos humanos preocupantes, los varianos, aparentemente ofendidos por su incapacidad para perturbar el horario de sueño de nadie, se habían intensificado hasta su infame psíquico. Guerra. Grita, el sonido mejor descrito como una combinación de Internet por línea telefónica, 1000 gatos en crisis existencial y alguien arrastrando un tenedor por el tejido de la realidad, provocó que varios oficiales celianos Crystallizeran temperament. sus propios canales auditivos en Autodefensa. La fascinante exclamó. La doctora mascota Albeta, que se había separado específicamente para monitorear los patrones de ondas cerebrales. Las ondas delta de los sujetos realmente se sincronizaban con la frecuencia de ataque psíquico. Está usando armasta. Destrucción masiva como una canción de cuna. Gracias, comandante, que había estado liberando cristales de estrés a tal velocidad que ahora parecían una bola de discoteca con ansiedad. Se escabulleron hacia el equipo de investigación. Por favor, díganme que encontraron una manera de despertarla. Los verianos han desplegado sus ondas de desestabilización cuántica y realmente podríamos usarla. ¿Cómo lo llaman los humanos? Total indiferencia por las respuestas sensatas de pánico. La DRA. Pixie Consulto Su. Tableta de datos. Hemos probado varias veces. Despota. Los protocolos me permiten revisar la prueba. Resultados prueba hash 1 alarma tradicional. Resultados del reloj sujeto incorporó el sonido en un sueño sobre la hora del desayuno. Prueba hash 2 bocina de emergencia de toda la nave. Resultado objeto sonrió y murmuró bien. Vibraciones prueba hash 3 silax y pánico. Grito medido a 174 dB resultado sujeto. Se dio la vuelta y el sueño complementó el buen canto prueba hash 4 dejó caer una llave inglesa cerca de su cabeza resultado llave inglesa. Rebotó en un campo de fuerza localizado de pura terquedad humana fuera de la flota veriana había desplegado sus mechas de batalla. Enormes construcciones que parecían alguien les había dado armas nucleares. Ansiedad y piernas a cada paso de estas máquinas de guerra. Temblores a través de la estructura que se registró en sensores sísmicos a 3 sistemas de distancia, boom boom. Bum. La única respuesta de Jessica fue acurrucarse más profundamente en su saco de dormir. Esto desafía todas las leyes conocidas de la física, declaró uno de los Dr. Pixel. Subunidades. Con sus tallos oculares atados en nudos al intentar calcular la imposibilidad de todo. La frecuencia resonante de esos mecanismos debería estar interrumpiendo la actividad celular a nivel molecular. En realidad, interrumpió a otra subunidad que había estado analizando la actividad. Datos estructurales. Las vibraciones crean un patrón de ondas estacionarias que ha convertido su saco de dormir en lo que los humanos llamarían una cama de agua. La antena del comandante KX se retorció en un signo de interrogación. ¿Qué es un dispositivo recreativo para dormir? Ya sabes qué. Olvídate de lo importante, está durmiendo. Asterisco. Mejor asterisco. Ahora, la IA de la estación eligió este momento para hacer un anuncio de advertencia, integridad estructural al 47% y casco en declive. Brecha inminente en varias secciones. Además, la cafetera del sector 7 ahora es consciente y exige derechos laborales. El Dr. Pixel Gamma, la subunidad más reciente, especializada en análisis arquitectónico, estruyó repentinamente todos sus tallos oculares. Alarmado, comandante, terminé de analizar los planos estructurales. No lo vas a creer, pero el lugar de descanso elegido por el soldado Chen es lo que exigió. CTHX, su forma cristalina, parpadeando a través de 7 tonos diferentes de ansiedad. El principal punto débil estructural de la estación. Cualquier daño significativo, aquí causaría una falla en cascada que llevaría al colapso de la estación total. Según todos los informes, ella está durmiendo en el lugar más peligroso de toda la instalación. El centro de mando quedó en silencio, salvo por los constantes ronquidos de Jessica y el sonido distante de la cafetera organizando un sindicato. Pero ahí es donde ella dijo que era el lugar más seguro. La voz del comandante Crick se había elevado a un tono normalmente solo audible para las partículas cuánticas. El Dr. Pixel fusionó todas sus subunidades por puro desconcierto antes de hablar. Comandante, creo que podríamos haber estado abordando esto desde el ángulo equivocado. Considere qué pasaría si el lugar fuera seguro, precisamente, asterisco, porque asterisco.
Ella está durmiendo allí como para demostrar su punto. Un disparo perdido de un cañón de plasma beriano impactó la estación justo encima de la posición de Jessica. La descarga de energía, en lugar de penetrar el casco, de alguna manera se reflejó. Salpicó inofensivamente a través de una barrera invisible. Y se dispersó en una P que coincidía perfectamente con su ritmo de ronquidos. Los algoritmos sagrados susurraron a la doctora. Pixal, está generando algún tipo de sueño. La forma cristalina del comandante de campo de defensa Crick se había vuelto tan transparente por el estrés que ahora eran técnicamente una ventana. ¿Estás sugiriendo que la inconsciencia humana es algún tipo de ventaja táctica? Se necesitan más datos. La DRA. Patal. Anunció su curiosidad científica, anulando su instinto de supervivencia. Rápido. Que alguien apunte un desestabilizador cuántico a su saco de dormir para ciencia. Todo el equipo de seguridad celiano cristalizó de inmediato en protesta. Mientras tanto, Jessica había comenzado a hablar dómada. cómodas anomalías del espacio-tiempo. Agradable y acogedor apocalipsis. Los instrumentos del equipo de investigación comenzaron a registrar lecturas sin precedentes. Los gráficos se derramaron de sus pantallas. Los cálculos se rompieron. Sus computadoras cuánticas más avanzadas. Y una particularmente sensible. El escáner simplemente mostró el mensaje no antes de apagarse y solicitar una actualización anticipada del registro de observación. La DRA. Peace le dictó su voz con una mezcla de asombro y terror. Quizás debamos considerar la posibilidad de que el sueño humano sea menos una vulnerabilidad y más un superpoder. El comandante KTHX, que había estado liberando cristales a tal velocidad que los robots de mantenimiento lo seguían con recogedores, de repente tuvo una idea. ¿Podríamos o deberíamos intentar convertir esto en un arma? Antes de que la doctora Pixal pudiera responder, Jessica se movió mientras dormía, provocando que todos se congelaran de terror. Murmuró algo que sonó sospechosamente a bombardeo orbital. Hace sonidos de lluvia tan agradables. Antes de reanudar sus ronquidos habituales, el equipo científico intercambió miradas preocupadas con sus diversas subunidades. La comandante doctora Patal dijo lentamente, creo que los humanos ya lo han convertido en un arma, simplemente no se lo dijeron a nadie. Una nueva alarma comenzó a sonar, usando frecuencias. Diseñado específicamente para desencadenar respuestas de pánico en formas de vida basadas en silicio, 3 oficiales celianos cristalizaron inmediatamente sus rostros en respuesta. La única reacción de Jessica fue sonreír levemente y murmurar Dubst. El alto comandante beriano, Lord Big Sol, el inevitablemente victorioso, quien recientemente había estado considerando cambiar su título a Lord Broll, cada vez más confundido, finalmente perdió la paciencia. Sus 8 glándulas de la ira operaban a máxima capacidad mientras observaba cómo sus armas más devastadoras eran ignoradas casualmente por un primate dormido. Su transmisión psíquica resonó por la estación. Despliegan el protocolo Omega. Las tripulaciones celianas vibraron con un miedo tan intenso que brevemente lograron armónicos cuánticos. La antena del comandante KX se ató en un nudo celta. El protocolo Omega, susurraron horrorizados. Nadie ha sobrevivido al protocolo Omega. La flota beriana comenzó a moverse en perfecta sincronización. Sus naves formaban un patrón que parecía ¿Cómo? una migraña con una crisis existencial. Las lecturas de energía se salieron de control. Literalmente, varias pantallas de monitoreo simplemente mostraron números de error demasiado aterradores. Para mostrar cómo las diversas subunidades del Dr. Pixel se fusionaban de nuevo en ella. El terror se dividió de nuevo inmediatamente porque ningún ser podía procesar tanto pánico. Combinaban sus armas de grito neuronal con desestabilizadores cuánticos y ondas psíquicas de terror. La cascada resultante desgarraría el tejido del espacio-tiempo. La única respuesta del saco de dormir de Jessica fue un ronquido particularmente fuerte que, de alguna manera, sonaba sarcástico. Mientras las armas berianas se activaban, algo inesperado sucedió. Los ronquidos de Jessica, que mantenían un ritmo constante, comenzaron a cambiar. Cada respiración retumbante parecía resonar con la estructura de la estación a un nivel fundamental. «¡Imposible!», exclamó el Dr. Pastal Delta, la subunidad dedicada al análisis acústico. Su patrón de ronquidos genera una contrafrecuencia para el ataque beriano.
El protocolo Omega disparó una combinación de energías que debería haber reducido la estación a sus átomos. En cambio, la onda expansiva impactó lo que parecía ser una burbuja de puro sueño de grado armamentístico. Jessica dio la vuelta, murmurando algo sobre un buen ventilador. Los sensores verianos se descontrolaron. Sus sistemas de puntería, diseñados para rastrear patrones de pensamiento consciente, no pudieron fijar algo tan profundamente. Inconscient, el grito neuronal de las armas. Al encontrarse con los ronquidos de Jessica, pareció desarrollar ansiedad por el rendimiento. «Mi señor», gritó un operador de sensores verianos. Los patrones de ondas cerebrales humanos, ellos, lo que exigía el señor Broll, están provocando una crisis existencial en nuestros sensores. En la pantalla principal de la estación, ellos, pudieron ver naves verianas comenzando a desviarse de su formación. Sus ondas de terror psíquicas, reflejadas por el campo de sueño de Jessica, se habían transformado de alguna manera en lo que sus sentidos solo podían describir como abrazos cósmicos. El comandante Kriegs, que se había estado escondiendo detrás de una consola mientras mantenía un respetuoso ataque de pánico, se despertó justo a tiempo para ver algo extraordinario. El punto débil estructural donde Jessica había elegido dormir actuaba como un punto focal, redirigiendo todos los ataques de energía veriana a un patrón que coincidía perfectamente con su ciclo de sueño. Según todas las leyes de la física conocidas, la doctora Pixal anunció que sus acechos se cruzaban en concentración. Esto debería ser imposible. Ha convertido la mayor vulnerabilidad de la estación en su defensa más sólida. Por accidente, la formación de la flota veriana se había averiado por completo. Varias naves mostraban mensajes de error en sus luces de navegación. Otras parecían estar experimentando lo que solo podría describirse como somnolencia mecánica. La imagen de Lord V6THR apareció de nuevo en la pantalla principal. Todos sus tentáculos se contraían con agitación. ¿Qué clase de arma biológica es esta? ¿Cómo puede alguien dormir durante un protocolo Omega? Como respuesta, Jessica dejó escapar un ronquido tan profundo que invirtió temporalmente el flujo del tiempo en 3 sectores cercanos. «Mi señor», otro oficial veriano gritó, «nuestras naves informan de una fatiga generalizada del sistema. Los humanos, patrones neuronales no patológicos. Asterisco. Sus asteriscos están adormeciendo a nuestras tripulaciones». El centro de mando observó con asombro cómo los guerreros verianos, conocidos en toda la galaxia por su ira perpetua e insomnio, comenzaban a cabecear en sus puestos. Sus naves respondían a la repentina somnolencia de las tripulaciones, que los llevaba a lo que solo podría describirse como una órbita de estacionamiento. Retirada. El señor Broll finalmente ordenó. Su transmisión psíquica, teñida de un miedo sin precedentes, se retiró antes de que la supremacía, soporífera y humana, nos reclamara a todos. La flota veriana, lo que quedaba de sus fuerzas coherentes, comenzó una retirada apresurada y desorganizada. Varias naves tuvieron que ser remolcadas porque sus tripulaciones estaban demasiado ocupadas durmiendo la siesta para operar los motores. Mientras las naves del último enemigo desaparecían en el hiperespacio, el comandante Krieg finalmente permitió que su forma cristalina se relajara, causando una pequeña avalancha de estrés. Los cristales que sobrevivimos, susurraron con incredulidad. La estación. El punto débil estructural era en realidad su defensa más fuerte. El Dr. Pixal terminó sus subunidades, volviéndose a unir con asombro porque los patrones de sueño del soldado Chen crearon un campo de resonancia que fue interrumpido por Jessica, quien finalmente se despertó. De su letargo, se incorporó, se estiró y miró a su alrededor, a los rostros impactados de la tripulación. «¿Me perdí algo emocionante?», preguntó con un bostezo. El comandante KX y Tenny se desataron espontáneamente por pura incredulidad. ¿Te perdiste algo? Chill Aaron. Simplemente dormiste durante el ataque más devastador de la historia de Berian. Tu estado inconsciente salvó a toda la estación. Has revolucionado nuestra comprensión de las capacidades defensivas. Jessica se encogió de hombros. Ya estaba enrollando su saco de dormir. Genial. ¿Sigue funcionando la cafetera? Me vendría bien una taza de algún lugar del sector 7. La cafetera, recién consciente, comenzó a transmitir las demandas del sindicato 2 semanas después de lo que se conocería como el incidente de la gran siesta. La estación diplomática en Sersis 9 había vuelto casi a la normalidad si se ignoraba el equipo de monitoreo del sueño recién instalado en cada corredor y el hecho de que la cafetera había sindicalizado con éxito a la mitad de los droides de mantenimiento. Jessica permaneció firme la mayor parte del tiempo.
En la sala de conferencias principal de la estación, mientras el almirante Z, director del Consejo de Defensa Galáctico, leía un documento oficial en reconocimiento a una innovación táctica sin precedentes en operaciones defensivas. Por la presente ascendemos a la soldado Jessica Chen al recién creado rango de especialista espacial estratégica de sueño de primera clase. El almirante hizo una pausa en su forma cristalina, brillando con ansiedad residual. Anteriormente, también solicitamos que el Ejército de la Tierra considere compartir su tecnología de guerra del sueño, claramente avanzada. Jessica intentó reprimir un bostezo y fracasó. Señor, le sigo diciendo que no tenemos tecnología de guerra del sueño. A algunos simplemente nos gustan las siestas en un rincón. El Dr. Tal y su equipo de investigación se ampliaron para incluir a expertos de 17 especies. Continuaron registrando datos. Su último artículo, La inconsciencia humana como arma de disrupción masiva, se había convertido en el artículo más descargado en la historia del Archivo Científico Galáctico. El Dr. Patal murmuró, su tallo ocular giraba entre varias pantallas. Incluso al hablar de sus capacidades para dormir, sus signos vitales sugieren que están listos para otra siesta. Es como si siempre estuvieran cargando sus armas biológicas. El comandante Krix, que finalmente dejó de derramar cristales por estrés, pero aún así provocó más de lo que las regulaciones estrictamente permitían, se aclaró la garganta. El Imperio Beriano ha presentado un tratado de paz formal. Su única condición es que prometamos no desplegar nunca a nuestro operador inconsciente contra ellos. De nuevo, genial. Jessica respondió mirando un rincón particularmente cómodo de la sala de conferencias. ¿Significa esto que puedo volver a mi horario habitual de siestas? Toda la delegación alienígena se estremeció ligeramente. Hay una cosa que no entiendo, dijo el comandante Crick allí. Y Tenny se acurrucó pensativo. ¿Cómo supiste que ese lugar para dormir sería el lugar perfecto para desviar sus armas? Jessica se encogió de hombros. El sistema de ventilación hace un agradable ruido blanco allí y el calor del conducto de energía me recuerda a mi gato en casa, además de la debilidad estructural que crea este agradable vibración. Cuando dejó de notar las expresiones de horror en los rostros alienígenas. ¿Qué elegiste? La posición tácticamente más ventajosa de toda la estación porque era acogedora. La voz del Dr. Pixel tenía el peso de alguien que reconsidera cada interacción que ha tenido con humanos. Bueno, sí. ¿Cómo elegirías un lugar para una siesta? La habitación se quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo de escaneo y el sonido distante de la cafetera. Negociando las horas extras para el turno de noche. El almirante Ziki se inclinó hacia el comandante ZTHX y susurró, recuérdame otra vez porque pensamos que era buena idea despertar a una especie que usaba armas para dormir. Jessica bostezó de nuevo, lo que provocó que varios oficiales subalternos se estremecieran. ¿Sabes?, dijo pensativa. Todo esto de los ascensos me ha dejado un poco cansada. Si pruebo ese rincón, rápidamente, solo para fines de investigación, por supuesto. Toda la delegación alienígena dio un paso atrás involuntariamente, de repente muy conscientes de que estaban en presencia de los más. Un poderoso arma inconsciente en el sector 7, la cafetera, comenzó a preparar una nueva cafetera por si acaso. Más vale prevenir que curar cuando se trata de personas que duermen en el mundo de la muerte.